Mario, ¿dónde nació? Nací en Italia en el año 1945, después de la guerra. Final de la guerra. Sí. Ujú. ¿Cómo se vivió ese momento? ¿Cómo lo vivió su familia? Bueno, yo te puedo contar un poco las cosas que, viste, se transmiten. Es decir, yo no recuerdo nada de esa época, porque nací justamente en esa época y estuve 2 años en Italia, y tampoco 2 años, menos de un año y medio, y después subí un barco y me vine a Argentina, ¿Con la familia? con mi papá y mi mamá. Ajá. Yo te puedo contar las cosas que sucedían en ese entonces. Europa destruida a consecuencia de la guerra, sin muchas posibilidades, gran persecución política, en el sentido que dependiendo de qué lado estaban en su momento de la guerra, no podías dar marcha atrás. Dentro de las mismas familias habría una separación, una grieta, llamada como con lo que decimos ahora. Y por otro lado, historias de esa época, mi padre, que pertenecía a la parte de Mussolini, en un determinado momento cuando se separan, le dan a elegir entre un lado y otro, y él no sabía, y eligió uno y se lo llevaron en un tren para Alemania, a un campo de concentración, y en el camino se escapó en Austria, pidiendo ir al baño, y hizo que iba al baño y después se rajó, y le tiraron, no le pegaron, y vino caminando, destruido cuando llegó. Son todas las historias que me cuentan. Entonces, eh, te quedan cosas que, que vos no la viviste y que por ahí son hasta injustas, pero bueno, vos odiabas a los animales porque los alemanes se llevaron a tu papá, era lo que contaban. Hoy en día uno con el raciocinio entiende que esos fueron procesos, pero que vos no podés generalizar, son situaciones particulares. Y era muy duro, y entonces familiares que habían emigrado con anticipación en la Primera Guerra Mundial a la Argentina, radicados en Mar del Plata, le hablaban glorias de la Argentina, era el lugar donde Un tirabas paraíso. algo y salía plata, digamos, ¿no? Y entonces un joven con su mujer y un hijo recién nacido, donde era perseguido por sus creencias o los mismos familiares, consideró que era muy importante volverse acá, y acá le prometían trabajo, etcétera, etcétera. Así que migraron conmigo, yo cumplí 2 años en el barco, llegamos a Argentina en el año 47 y nos vinimos a Mar del Plata. Y cuando llegamos acá, la realidad fue otra. Mi padre tuvo que empezar a trabajar de mozo, si los familiares le ofrecieron trabajo, lo cual fue muy bueno, y también con un criterio de esa época le hicieron empezar a trabajar desde abajo. Este, Inclusive él no lo comprendía muy bien, pero yo sí hoy lo comprendo. Y comenzó en el verano, ya te digo, en el hotel de un tío mío, empezó a trabajar como mozo. Y en el invierno no había laburo, y entonces empezó a trabajar de albañil. Y las primeras cosas que recuerdo son ver venir a mi papá con las manos lastimadas y llorando, diciendo que se quería volver a Italia, ¿no? Y mi mamá tratando de acompañarla, y mi mamá trabajando en casa de familia haciendo limpieza, ¿Qué digamos. hacía su papá en Italia? Mi papá en Italia, mi abuelo trabajaba, era un comisionista de campos y tenía un bar en el pueblo. Un pueblo muy lindo que se llama Sant'Angelo in Vado, entre medio de las montañas. Ya he ido varias veces, es absolutamente encantador. Y bueno, era un joven que no le faltaba nada, que había ido a la guerra y que había tenido las consecuencias de la guerra, pero antes de la guerra, digamos, tenía
esa situación. Y ya le dije, por los motivos que yo le dije, se vino a la Argentina. Y acá se encontró con una realidad totalmente distinta, en el sentido de que el lugar es maravilloso, pero yo no puedo decir otra cosa. Pero el invierno era duro en esa época. Pero el invierno era duro, era, digamos, una época donde Mar del Plata venía toda la gente de dinero en el verano y en el invierno las casas quedaban vacías. Entonces uno tenía la posibilidad en el invierno de ser casero de una casa, sin mantenerla, y a su vez trabajar en algo como para ir trabajando. Bueno, la historia de mi papá es cuando era una persona muy inquieta, era una persona inteligente, tenía segundo grado, pero era muy inteligente. Cuando siendo mozo se descompuso el cocinero, él no sabía cocinar y se metió en la cocina y empezó a aprender el oficio de cocinero. Y en invierno hacía albañil. Empezó haciendo peón de albañil, después hacía frentes, después hizo trabajos para una película, entonces construía en carpintería cosas y después las tenía que romper para regentarlas. Y, digamos, una persona que luchaba, no le hacía asco al trabajo. Un creativo. Un creativo, era un creativo. Y mi mamá, una persona muy tenaz, muy trabajadora, muy sacrificada, digamos, ¿no? Es una persona, hicieron una pareja muy linda. Bien, con el tiempo fueron progresando. Nosotros en el verano teníamos que ir a vivir al otro lado, no teníamos, así que viví, en los primeros veranos viví en villas, en casas con piso tierra, eso lo recuerdo perfectamente. A los 2 años nace un hermano mío. Yo me enfermo de la rodilla, tengo un problema en la rodilla, como una especie de parálisis. Mi hermano casi estuvo al borde de la muerte. Y mi papá se sentía muy culpable de haber decidido venirse a la Argentina. Tengo una anécdota que demuestra eso, digamos, a pesar de que estábamos viviendo en una villa miseria, cuando llegó un Reyes, porque en los veranos vivíamos en la villa miseria, a los 2 años sería, el regalo de Reyes, pusimos la comida, los zapatos para los Reyes, el regalo de Reyes fue una máquina de cine. Una máquina con maquinita que uno ponía la película y podía pasar cositas. Estamos hablando de hace 67, 68 años, ¿no? Entonces eso demuestra, digamos, la culpa que él tenía de haber llevado a la familia a esa situación. Bueno, y después empezó a pensar en ser independiente y consiguió una casa, y en una casa alquilada puso una roticería porque ya había aprendido algo de cocina que aprendía en el verano. Era muy amable con la gente, tenía espíritu de servicio. La fiambrería, roticería se hizo famosa y empezó a venir mucha gente. Y después consiguió un hotel medio mistongo, que recuerdo que también tengo una anécdota de esa historia, ahí ya me recuerdo todo. Un hotel, en realidad era un hotel de citas. Bien. Pero yo no sabía, ¿no? Yo compré un hotel, Miraflores, no sé. Le llamaron Hotel Metauro porque en el río del pueblo es Meta y el Auro, o sea, el Metauro. Y mi mamá decía, pero ¿cómo estos vienen aquí en la habitación? Dice, y se van, dice, ni ensuciaron las sábanas, dice, no entiendo nada. Bueno, finalmente pues, se dieron cuenta, mi papá, que era albañil, lo amplió, hizo un hotelito muy lindo. Después, en las 2 habitaciones de adelante, puso una heladería Emilio,
que era una persona que conoció en el barco, que se asoció con él, fue famosa en Mar del Plata, la gente hacía cola para comprar helado, o sea que siempre que hacían cosas y andaban bien. Después vendieron ese hotel y esa heladería y compraron un hotel un poquito más grande, que se llamó Franca Mar, Franca que era el nombre de mi mamá, Franca, y Mar que eran de mis dos primeras letras, Mar. Claro. Bien, entonces hicieron un hotel, mi papá cantaba, mi mamá cocinaba con mi tío, mi papá cantaba en los almuerzos, tocaba la guitarra, hacía, era múltiples shows. Tal cual. Entonces sabía carpintería, sabía albañilería, había tenido un bar, o sea que lo que había aprendido de joven le había servido. Y si uno va analizando todo esto, es decir, esta es la primera vez que yo lo estoy contando, es decir, no es que una cosa que yo cuento seguida. Y así fue que hicieron en otro hotel, empezó a ser, era un sanatorio que entonces lo fue arreglando y lo terminó haciendo. Y luego hicieron una sociedad que estaba ya iniciada con este Emilio que habían conocido en el barco, hicieron un hotel de 60 habitaciones, de 3 pisos, o sea, una cosa muy linda, que se llamó Hotel Fidense. Y ahí empezó a levantar cabeza, iba bien. Claro. Esa época era mi época de los 14, 13, 14 años, entonces era un lugar muy grande, un lugar que tenía comedor, que se podían hacer fiestas, entonces yo en la escuela no era muy popular, pero bueno, de repente armaba una fiesta, entonces la gente venía porque se había la fiesta, y bueno, y así fue transcurriendo. Una época de mucho esfuerzo de mis padres, con lo cual me obligó en forma voluntaria, pero bien vivió, vivir en la calle. O sea que tuve, si aparte de la escuela de mis padres, tuve la escuela en la calle. Y en la calle hice de todo. ¿Qué quiere decir hacer de todo? Y bueno, en la calle fabricaba espaditas y vendía, recolectaba revistas viejas y las vendía, hacía puesto de revistas y vendía, hacía, tenía que, me hice monaguillo, entonces iba porque me daban un sándwich y todo una construcción absolutamente independiente. Y fue muy valiosa para mí. Seguro. Construía mis propios juguetes porque no había plata para hacerlo, entonces hacía tablitas con los clavitos, llegué hasta construir un arma, para que ustedes entiendan el grado de libertad que yo tenía y que no tenía que dar explicaciones a nadie. Digo, no estoy diciendo que es bueno hacer un arma, lo que quiero decir es No, la creatividad. los matagatos, Claro. digamos. O sea, construí un matagatos. Claro. ¿No? Y iba a pescar, digamos, o sea, hacían los padres a cazar con onda, es decir, y hacia dedo. Estamos hablando de un chico de 15, 14 años, ¿no? Es decir, no, nada que... Otro mundo que el de hoy. Mi mamá, digamos, con el espíritu de que en su mente, digamos, quería lo mejor para mí, y lo mejor para mí, consultado a la gente de ahí, era la Escuela Nacional, porque la Escuela Nacional era una escuela genérica, era una escuela que permitía entrar, digamos, la escuela número 1 era la escuela más prestigiosa de Mar del Plata, y era la más abierta, digamos, me manda a una escuela normal, que las escuelas normales eran para seguir la profesión de enseñanza. Claro. Y era Magisterio. normalmente lleno de mujeres, Claro. y no muchos varones, éramos 4 varones en el total. Bueno, esa escuela fue extraordinaria. Fue extraordinaria porque, aparte de la libertad que yo ya tenía, el hecho digamos, de estar en un ambiente mucho más, un ambiente diferente, bueno, para mí fue muy bueno. Así que estuve enamorado de esa. Pero no me iba muy bien en algunas cosas y no sé por qué me decidieron mandarme en el último año a una escuela de varones, acá del Peralta Ramos, en Mar del Plata. Y para mí fue mortal. Fue un año que sufrí, que me pasó de todo, mi papá me peló, me rapó, tenía que ir con... Mire, me ha pasado todo.
Después me quedé con los amigos de la escuela normal, que fueron mis amigos durante muchísimo tiempo, inclusive hoy nos vemos. Mis mejores amigos provienen de la escuela normal 32. Y ahí empecé en el colegio Mariano Moreno, que era un colegio nacional, Mariano Moreno, y hice mis estudios y me fue muy bien. Empecé, digamos, mi visión de la cosa fue totalmente distinta, nadie nunca me explicó, pero digamos, siempre saqué muy buenas notas. Ya ahí comenzó ingeniería. No, No, estaba en el secundario. en el secundario. Bien, en el secundario inclusive intenté avanzar un año, porque sentía que podía hacerlo. Después no lo terminé, pero lo hice bien, o sea que el otro año fue bueno, porque es como que repasé 2 veces lo mismo. Fue una buena época. Y digamos, sabía ya desde cuando era chico que, y más porque mi mamá y mi papá, digamos, había una orden establecida, Claro. digamos, que el ICO ingeniero para un italiano Claro, era lo más. fantástico. Y yo, digamos, a los 10 años yo sabía que iba a ser ingeniero porque me interesaba, en mi libertad desarmaba cosas, y eso, digamos, ha sido para mí absolutamente fantástico. Bueno, entré en ingeniería, efectivamente me gustó, me tuve que mudar a La Plata, me mudé a La Plata, en una casa con estudiantes marplatenses, y soporté nada más que 2 o 3 años, empecé a sentirme mal, y por esas cosas de la vida conocí a una mujer, y me casé en tercer año de la carrera. ¿Era estudiante ya también? No, No. ella era acá en Mar del Plata, o sea que se viene a vivir conmigo a La Plata. Pero digamos, ahí se generó un conflicto con mis padres porque evidentemente, es decir, había dos alternativas. O sea, yo decía, no, digamos, no tuve que pedir autorización para casarme. Claro. Entonces, o yo decía, yo tuve que pactar con ellos porque, digamos, o no podía tomar la decisión de casarme. Estamos hablando de una época en el año 66, 65. Digamos, tenía que pelearme con mis padres y no sé, era una cosa imposible. Entonces hablé con ellos y les dije, mira, hagamos una cosa, para ellos es un sacrificio mandarme a estudiar, porque hay algo que no conté, es que mi papá cuando se hace socio con el último hotel de 60 habitaciones, todo, no firma ningún papel. Y el socio lo deja sin nada, o sea que en el año que yo tengo que entrar a la universidad, que era en La Plata encima, porque acá no existía la carrera, mi papá se quedó en la calle, tuvo que empezar de nuevo, pero tenía ya algo a favor, digamos, tenía el nombre, era un tipo que nunca había hecho nada que no correspondía, sabía un montón de oficios, y digamos era muy querido en la ciudad de Mar del Plata. Entonces se le abrieron enseguida las puertas, puso un restaurante dentro de una cancha de pelota paleta que fue muy famoso, que se llamó el restaurante Pueyrredón aquí en Mar del Plata. Claro. Fue ese justo el momento en que yo tengo que viajar. Y entonces era un problema para ellos. Entonces yo, por ejemplo, mandaba una canasta con ropa todas las semanas, mi mamá me la lavaba y me la mandaba de nuevo, me mandaban la canasta, cada uno de nosotros nos mandaba la canasta con algunos alimentos y otros teníamos el comedor universitario, que era una gran ayuda, y digamos, pero pagar todo eso significaba un esfuerzo y nosotros no trabajamos, digamos, estudiábamos. Claro. Bien, en tercer año, entonces, frente a la problemática de casarme, para mi papá fue un golpe terrible, entonces yo le hice un pacto, le dije, mira, vos no dejes de pasarme lo que me pasás, no quiero ni un peso más, y yo te prometo que yo voy a seguir la carrera. Vos confíame. Si vos me mantenés sin un peso más, bueno, y así empecé a trabajar en obras sanitarias, hice mis primeras armas, puse un gallinero en el fondo de la casa que alquilaba y vendía huevos, mi mujer hacía empanadas, y bueno, y nos fuimos rebuscando, tuvimos
al año una nena, Mariana, que hoy tiene 65, 66, y ya tiene 50 y va para 51. Claro. ¿No? Y bueno, fue todo un sacrificio. Yo tenía 2 trabajos, trabajaba en obra sanitaria a la mañana, a la tarde iba a la facultad y a la noche hacía unos 30 kilómetros en auto para ir a Hudson, donde estaba la planta transmisora de canal, hoy Canal América. El canal 2 de La Plata era en ese momento. Así que bueno. ¿Y cómo se vivía eso? ¿Con alegría, con mucho sacrificio, con pesadumbres? En mi vida tuve la particularidad inconsciente. No, hoy ya la tengo consciente y hoy la he perfeccionado. Pero digamos, en ese momento, piense usted que uno también es consecuencia de lo que ve. Y yo vi a mi padre hacer de todo. Claro. Y hacer de todo de la mejor manera posible. Y yo empecé a los 14 años a trabajar. Quería un reel porque me gustaba pescar. Y entonces fui a trabajar de cadete en un hotel para ganarme un reel para poder pescar. Nunca se le ocurrió ni pedir un subsidio ni salir a robar. Jamás. Claro. No. Digamos, adquirí durante todos esos años la mentalidad comercial. Claro. Bien, esto quiero aclararlo. La mentalidad comercial tiene conflictos. ¿Por qué? Porque usted compra esta taza y esta taza usted trata de pagarla lo menos posible. Y cuando la tiene que vender, dentro de la mentalidad comercial, es venderla lo más grande posible. Quiere decir que hay una contradicción si uno contra la moral general. Claro. Es un fino juego, el comercio, donde uno trata de sacar provecho. Donde hace la diferencia. Donde hace la diferencia. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, sí. Entonces, en las reglas sociales hay algo establecido, por decir algo, Sí. 10, 12%, pero digamos, si uno pudiera, para cualquier comerciante que me esté escuchando, sabe que si puede comprar una casa en 10 pesos y la vende a $200.000, lo va a hacer. Obvio. Y se va a sentir contento haciéndole. Y no está mal, porque son las reglas del juego. Claro. Pero digamos, choca un poco con ciertas otras reglas. Claro. Bueno, entonces, quiero decirle con esto que yo adquirí la actitud comercial, viví en la calle mucho tiempo, viví en una villa de miseria, llegué a vivir en un hotel, es decir, tuve la suerte de pasar por un montón de lugares. Y, por otro lado, era una persona, no sé por qué, pero era una persona muy egoísta. Es decir, todo pasaba por mi persona. Cuando empiezo a tener hijos y qué sé yo cuánto, es decir, cuando me caso, tengo que empezar a estructurar. Pero aquí tengo una suerte, digamos, que conozco una persona que fue mi mentor científico, que me cambió mucho esos parámetros y que me ha hecho una mucho mejor persona a lo largo del tiempo. Me alejé un poco de las reglas de mi familia para adquirir mis propias reglas, que yo tengo entonces dos mundos que puedo decidir cuál quiero usar, lo cual también te da una capacidad de defensa y de amplitud bastante grande. Cuando nace mi hija, yo tengo que trabajar en los 2 lados y estaba muy fatigado. Y mi técnica para poder cursar sin dormirme era ponerme en la primera fila. Y un día me quedé dormido. Y me quedé dormido mal. Me quedé dormido mirando el techo con la boca abierta y roncando. Así. El profesor no sabía qué hacer, entonces lo que hizo fue, le pidió a todos los demás que hiciera silencio y yo me desperté por mi propio ruido. Y al otro día fui a disculparme. Y él estaba iniciando un laboratorio
el laboratorio de electrónica en el departamento de física. Y yo le pregunté, me disculpé y él me dice, ¿y qué haces? ¿Qué sé yo? Entonces le conté que yo estaba estudiando, que estaba casado, entonces él entendió lo que pasaba. Así que cuando volví, después, 2 años, un año después, lo fui a ver y le propuse ver si podía hacer algo ahí, porque tenía tiempo. Y entonces me aceptó. Y él fue, Carlos Christiansen fue que después armamos ese laboratorio y después creamos un laboratorio que es muy importante hoy en la facultad, en la parte de ingeniería electrónica, que es electrónica industrial, laboratorio de electrónica industrial. Ahí conocí a otro estudiante, Eugenio Tacconi, que fue con él el que empezamos, después apareció otro más, Catalfo. Hicimos un laboratorio muy lindo con becarios, fui el primero que ingresó a la carrera de investigador, es decir, y él me abrió, digamos, él me llevaba a mi casa, entonces hablaba con él. Él me enseñó normas de ética muy, muy, muy interesantes, que son los que, digamos, volcaron mi vida hacia otro rumbo. Claro. Bueno, y así las cosas, estaba en La Plata, casado, con ya 3 chicos, y un día mi señora me dice que construimos una casa. Mi padre, cuando yo me recibí, compró una demolición aquí en Mar del Plata que me interesaba y me la dio y yo se la fui devolviendo con plata. Y con esa demolición armamos una casa que había, compramos un terrenito y en ese terrenito hicimos una casa con todas las cosas de acá de Mar del Plata. Y bueno, estábamos en esa tarea y un día mi compañera me dice que no me quiere más. Y ese día toqué fondo. Me río, pero no es para reírse. Claro. Es decir, dentro de mi manera de ver las cosas, para mí la familia era absolutamente todo. Lógicamente debo haber cometido errores, no lo sé, errores propios de una persona joven. Yo me casé a los 20 años. Claro. Y bueno, ese fue, creo, el momento más difícil de mi vida. Me fui caminando, llorando, me desmayé en el medio de la plaza de La Plata y recuerdo que vino un perro a lamerme y me despertó. Para que ustedes tengan una idea exactamente de qué es lo que viví. Y estar separado de mis hijos fue terrible. Estamos hablando del año 74, 75. Y estamos hablando de una época muy complicada. Claro. Bien, en la facultad empezaron a desaparecer amigos míos. Yo tenía barba en esa época. Barba significaba comunista. Claro. Era exactamente ese el paralelismo. Una noche iba con otro barbudo en un auto a comer. Nos para un comando. Los famosos Falcon. Exactamente. No, estaba en el medio de como si hubiera habido un cierre de calle con armas. Me hacen bajar del auto. En esa época se usaba una mochila, no se usaba como ahora yo llevo mi... Un morral. Una carterita. De morral, sí, sí. una carterita. Y la carterita cuando uno entraba al auto la ponía adentro. Y me dejaba sin nada. Entonces me hacen bajar del auto, me ponen con el auto, me revisan si tengo un arma, si tengo algo, y me dicen vaya al celular, al camión. Y me metían en el camión los dos. Y antes de que subiera al camión dice documento. No, digo, no lo tengo en la cartera que está en el auto. Che, Juan, a estos los conozco, déjalos ir. Yo quiero que ustedes entiendan cómo uno no domina nada. ¿Por qué a ese tipo se le ocurrió que yo lo conocía? Porque esos tipos que iban en el camión desaparecían. Esto es así.
Bueno, pasó eso, pasó que un día bajo en mi casa y un tipo venía corriendo y me enfrenta y casi me muero. Y no tenía nada que ver. Venía corriendo todo lo que da, no me vio y después me esquivó sobre el momento. Así que, y había pasado otra cosa, hacía muy poco tiempo, mi padre fallece. Mi padre con 53 años, un día, se pegó la cabeza, no sabemos qué tuvo, nunca pudimos averiguar. Me lo llevé a La Plata, traté de estar al lado de él, hice todo lo posible y antes de morir mi padre me pide, por favor, estoy con una deuda con mi familia y quisiera que vos me lo resuelvas. Dice, yo sé que me voy a morir, quiero que hagas esto por mí. ¿Qué querés, papá? Mirá, dice, en Italia tenemos la casa de los abuelos, que la tenemos repartida entre todos los hermanos, que somos 6 hermanos. Y la mitad de 6 hermanos y la otra mitad de una hermana de mi abuelo. Y digamos, y está viviendo la única hermana que yo tengo que no tiene casa. Yo te pido que convenzas a todos los hermanos para que donemos nuestra parte para que esa hermana tenga pequeño trabajo, me dio. Bueno, lógicamente le dije que sí y me iba a encargar de hacerlo. El problema es que no tenía el dinero para hacerlo porque no disponíamos de dinero. Bueno, estaba eso como una problemática y estaba la otra problemática de todo esto que yo les cuento. Claro. Estaba acá en Mar del Plata, en la playa, y escucho en la carpa de al lado que uno le dice al otro, che, Juan, dice, me fui a Roma a tomar, me fui a Roma y volví, me tomé un cafecito, volví y me salió gratis. Déjate de jorobar, dice. Sí, dice, que quieres te explico cómo. Entonces yo levanté la vida. Y dice, mira, es fácil, dice. El dólar paralelo está al doble del dólar oficial. Muchas épocas, pero muy parecido a lo que pasó hace poco. Dice, mira, el pasaje está al dólar oficial. Vale $900. Para viajar, te dan $900, pero que te lo depositan en un banco. En el lugar donde vas, te dan $900. También en el oficial. Vos agarrás, te tomas el avión, te tomas un cafecito, te volvés a subir al avión, volvés, te agarrás los $900 que te mandaron, llegás acá, lo cambias al paralelo y devuelves la plata, te salió gratis. ¿Lo entendés? Dice, eso sí, dice, no hagas lo que hice yo, que yo lo mandé a Italia. Cuando lo mandé a Italia, primero me lo transformaron en liras, claro. O sea que el cambio me lo cambié, después me lo transformaron a dólares. Claro. Con lo cual perdí un poco, pero dice, mejor es mandarlo a Suiza. Si vos lo mandás a Suiza, en Suiza vos te gastás un viajecito con una pavada, encima conoces otro lugar, y vos lo demandás en dólares y te lo dan en dólares. Chao, sin ningún tipo de comisión. Fenómeno. Agarré mis cosas, pedí prestado $900 e hice el mecanismo. Un amigo me dice, Mario, dice, si vas a Suiza, te doy una dirección para que se reduzca una persona. Listo. Fantástico, mi mejor amigo. Ernesto. Bueno, entonces vi la posibilidad de resolver el problema de mi papá y hacer esto sin que me costara y que lo pudiera hacer. Y así lo hice. Me fui directamente, bueno, hablé con los parientes de aquí de Argentina, los parientes de aquí de Argentina me dieron el ok. Me quedaba a ver a 2 hermanos de Italia. Y bueno, llegué al pueblo, lógicamente en el pueblo me mantuvieron. Uno de los hermanos finalmente le vendió su parte al otro hermano y el otro hermano se dio. Así que resuelto el problema y pude cumplir lo de mi papá. Estuve ahí unos 20 días
y Se fue me a fui a Suiza. Suiza, me fui en tren, llegué a Suiza, con tanta mala suerte que cuando llego era un día viernes a la tarde. No me di cuenta, cuando uno viaja no se da cuenta de los horarios, así que tenía que esperar hasta el lunes para poder recibir el dinero. Intento ir a un hotel, llamo a esta persona que me habían dado, no me contesta. Intento ir a un hotel, $70 salía, yo no tenía. Perdón, $100 y pico y yo tenía 70. ¿Y qué hago? No me expliquen por qué. Fui a la estación de tren y me fui a la ventanilla y le dije, por favor, deme un pasaje ida y vuelta de $70 al mejor lugar que yo pueda ir. Siempre que estoy en situaciones límites me surgen ideas que son impensadas. Y no he podido encontrar ninguna razón que lo justifique. Bueno, y así fui a Villeneuve, un pueblito precioso. Bajo en la estación, empiezo a caminar, un lugar precioso, y lo entro a disfrutar, sin preocuparme qué era lo que iba a pasar anoche. Y encuentro un cartel que dice, hoy gran parada argentina, en una boate, con una orquesta argentina. Entonces, fui a golpear, me recibieron los argentinos, me dieron su hospitalidad, queda tranquilo, quédate acá hasta el lunes, no hay ningún problema. Y estuve ahí a la noche. En la noche me pasaron dos cosas. Primero, como estaba sin hacer nada, estaba con los de la orquesta, como si fuera la persona que lleva las cosas de la orquesta. Y en un determinado momento agarro la pandereta, yo nunca había tocado nada, agarro la pandereta y me pongo a tocar la pandereta. Y viene el dueño del coso y dice, esto es lo que le faltaba a la orquesta. Me contrató. No. La segunda cosa, después, en esa orquesta había una persona que era ciega, que tocaba el bajo y el piano. Entonces, yo dormía con él y me dice, mirá, dice, vos lo que vas a hacer a partir de mañana, no solamente vas a tocar la pandereta, sino que también vas a tocar el bajo. Vos haces la mímica y yo te toco de atrás. Y bueno, y había chicas. Y saco una chica preciosa que era del pueblo. Y me pasa lo siguiente, quiero hablar. Y no sabe. Y claro, hablaban francés. Y yo el francés lo odiaba. Para mí era una lengua espantosa. Y no me salía nada. Y no pude hacer nada porque yo en el contacto, la relación la puedo establecer si tengo diálogo, si no, no puedo. Bueno, así que una de las cosas que me prometí en esa noche es, cuando vuelvo a la Argentina, lo primero que hago es aprender el francés. Bueno, me quedé 10 días, me tenía que volver porque empezaban las clases dentro de 10 días, yo me fui justo en la temporada de verano. Llego a Ginebra, ya tenía el pasaje para la noche, para irme directamente a Argentina, y de la estación de trenes llamo de nuevo al teléfono que me había dado mi amigo, y me atiende Jacqueline. Y Jacqueline era amiga de mi primo y hablaba español, una inglesa. Y me dice, hola, ¿qué tal? Mario, mira, vengo de la Argentina, le digo por teléfono, ya. Me dice, ¿por qué no venís a tomar un café? Le digo, no, mira, Jacqueline, no puedo porque tengo el vuelo ya y además me voy al aeropuerto. Estoy con el horario justo. Dice, no, pero no te hagas problema porque esto es pegado al aeropuerto. Bueno, así que fui y terminó siendo mi mujer. La conocí, nos atrajimos instantáneamente, me quedé 10 días más, ella me postergó el pasaje, todo, y yo venía de una separación, 2 años ya separado, con la idea de que nunca más me iba a juntar con nadie, porque había sido muy duro, pero tal vez el hecho de saber que nunca más iba a volver, sabía que yo volvía a la Argentina, eso me liberó. Y también
que nos gustáramos mutuamente fue algo que también favoreció y bueno, y nos conocimos. Yo me volví a la Argentina. Cuando subo al avión de vuelta, siento como, ¿qué estoy haciendo? Digamos, y conocí a alguien que me cae bien, que me siento bien y me estoy yendo. Bueno, pero no tenía alternativa y me voy. Nos empezamos a escribir todos los días. Ella tenía una buena situación económica por su trabajo, no floreciente, pero digamos, tenía una buena situación económica. Y digamos, vino a visitarme. Conocimos un poco la Argentina, etcétera, etcétera. Yo la llevé a las vacaciones de invierno, vino a visitarme acá. Cuando yo regresé a la Argentina, el dólar se había disparado. O sea que me sobraba plata. Claro. Me compré 2 pasajes. No me pregunten por qué, pero me compré 2 pasajes. En junio, en la época de Rodrigazo, sale una ley que dice que los pasajes que no son utilizados antes del 27 de junio van a perder su valor. Así que en 2 días aproveché las vacaciones de junio y las fui a visitar. Casi no salgo, una historia, podrías pasarme la vida contando historias. Bueno, viajé, la vi allá, estuvimos juntos, la pasamos fantástico. Y ella ahí decidió venirme a visitar en el verano y vino a visitarme en el verano. Fue cuando hicimos el pasaje. Ahí me había confundido un poquito. Bien. Y se quedó 3 meses acá. Y en abril se le acababan todas las posibilidades que tenía que regresar. Mi pasaje, segundo pasaje, no servía más. Y un día estábamos, era en verano, trabajando en el laboratorio, yo estaba en el laboratorio trabajando, y ella entra, yo estaba con físicos, en nuestro laboratorio, porque nosotros hacíamos equipamiento para físicos. Claro. Ella entra y yo estaba pensando dónde irme a especializar. Y ella entra y dice, vos tendrías que viajar, dice, delante de la otra gente, al CERN. Yo no tenía ni idea que era el CERN. Pero los físicos, que son físicos, claro, instantáneamente reaccionan y dijeron, ni loco, ni lo sueñes, Mario. Nosotros, que somos físicos, no podemos. Y digo, ¿pero por qué? ¿Por qué no va a ser posible? No sé lo que es, pero ¿cuál es la razón que no es posible? Mirá, el CERN es un centro internacional muy importante, el más importante que hay en el mundo, y está sostenido por la Comunidad Europea. Ponen los europeos plata. Por lo tanto, cuando contratan a alguien, es de la Comunidad Europea o un Einstein. No, porque de donde sea, si hay un Einstein, lo van a traer. Claro. Pero digamos, si es un Einstein, físico. Nosotros que somos físicos, creemos que somos buenos, no podemos entrar. Bueno, esa fue la hecho. Bueno, entonces Jacqueline, hablamos más del tema, un día dice, bueno, me vuelvo. 3 días antes de que ella parta, gana un juicio un tipo de que el pasaje que no habían sido devueltos volvieron a tener vigencia. Entonces me fui con ella de vuelta. Tenía ya casa donde ir, etcétera, claro, etcétera. Y cuando llegué, fui a visitar el CERN. Y me pareció absolutamente fantástico. Claro. Dije, en este lugar yo quiero trabajar. Y entonces empecé a ir a ver si me daban trabajo. Y todos me decían que sí, que no había ningún problema. Sí, que ningún problema, sí, que ningún problema. Así que bueno, volví. Tenía una beca de la UEA, me fui a Brasil a trabajar durante 3 meses. Junté toda la plata que pude para poder viajar. Pedí licencia sin goce de sueldo. Y en septiembre me volví al concurso para poder entrar. Y cuando volví me encontré con que esto que me habían dicho no era verdad. Nadie me podía contratar. Un italiano que
me había valentonado, sentí un cargo de conciencia. Entonces me dice, un día me llama, me dice, mira Mario, dice, yo me siento mal, porque yo te hice venir y entiendo lo que significa. Y entonces me dice, mira, hay un suizo que quiere poner una empresa y está necesitando un ingeniero, ¿no querés trabajar con él? Digo, mirá, yo puedo trabajar, pero él te va a pagar y además te ofrece ser socio del 50%, porque él lo tiene, y vos lo tenés que ayudar en la parte de la construcción. Bueno, y así acepté. Y empecé a trabajar para el Centro Europeo fabricándole cosas desde una empresa que pusimos dentro de un chiquero que reparamos en el medio del campo, y fue la primera empresa de lo que hoy es el Centro Industrial de Ginebra. O sea que ahí es como empieza a entrar por una... Entonces empiezo a llevar, yo desde la por una empresa, colectora. una empresa suiza que hace cosas para el SAR, yo como ingeniero, en negro totalmente. Sí. Bien. Un día, entregándole un trabajo a este italiano, me presentan a un francés. Yo cumplí mi palabra. Yo cuando llegué a la Argentina aprendí francés. Claro. Entonces ya hablaba francés. Y me presentan y nos ponemos a charlar. Y me dice, ¿usted qué hace? Él interesado simplemente por ser cortés. Me dice, ¿qué experiencia tiene? Digo, miren, yo me recibí, tengo poca experiencia, he hecho instrumentos para físicos, cosas muy sencillas. Bien. Digo, lo que he construido más completo es una fuente de tensión, le digo, preregulada a tiristores para el laboratorio, una fuente que usábamos en el laboratorio. Se le transformó la cara. En ese momento me transformé en Einstein. Claro. Ellos tenían 500 fuentes prereguladas a tiristores que habían fabricado una empresa francesa y no las podían hacer andar. Y entonces alguien dijo que había construido una que andaba. Entró el ingenio argentino. Dice, ¿usted qué se animaría a hacer en esas fuentes? Lo que sea. Con tal de entrar al SAP, lo que sea. Bueno, y así fue como entré. Un día, entregándole un trabajo a este italiano, me presentan a un francés. Yo cumplí mi palabra. Yo cuando llegué a la Argentina aprendí francés. Claro. Entonces ya hablaba francés. Y me presentan y nos ponemos a charlar. Y me dice, ¿usted qué hace? Él interesado simplemente por ser cortés. Me dice, ¿qué experiencia tiene? Digo, miren, yo me recibí, tengo poca experiencia, he hecho instrumentos para físicos, cosas muy sencillas. Bien. Digo, lo que he construido más completo es una fuente de tensión, le digo, preregulada a tiristores para el laboratorio, una fuente que usábamos en el laboratorio. Se le transformó la cara. En ese momento me transformé en Einstein. Claro. Ellos tenían 500 fuentes prereguladas a tiristores que habían fabricado una empresa francesa y no las podían hacer andar. Y entonces alguien dijo que había construido una que andaba. Entró el ingenio argentino. Dice, ¿usted qué se animaría a hacer en esas fuentes? Lo que sea. Con tal de entrar al SAP, lo que sea. Bueno, y así fue como entré. Resolví el problema, me volví conocido por esa historia, les anticipé que iban a tener otros problemas con esas fuentes y cuando vine a Argentina me puse a trabajar en eso y lo resolví. Publiqué un trabajo, me dieron un premio por ese trabajo y consecuencia de eso me volvieron a llamar porque tuvieron los problemas y ahí fui la segunda vez. Pero a partir de ahí en adelante empecé a mandar gente, porque ustedes saben, cuando uno tiene relaciones internas, las cosas se vuelven más fáciles. Claro. Y el hecho de que las otras personas, aunque no sean de la comunidad, había algunos que con la nacionalidad de su abuelo se transformaban. Sí. Y buscamos caminos, y así en forma
ininterrumpida desde el año 75 hasta ahora, 76 hasta ahora, 41 años, tenemos y mantenemos una relación y hemos construido partes de la máquina de Dios. Bueno, a eso quería llegar, ¿no? ¿Qué es lo que se hace ahí? ¿Por qué se llama la máquina de Dios? Bien. Este es un centro de investigación, es el más grande del mundo. ¿Qué es un centro de investigación? Trabajan 10.000 personas de todos los lugares del mundo. ¿Quiénes trabajan ahí? Fundamentalmente es una máquina, como si fuera un microscopio, donde los físicos de todo el mundo la utilizan para sus investigaciones, dentro de lo que hace esa máquina. Bien. Y además trabajan todo lo que hacen que esa máquina funcione. Claro. Ingenieros, químicos, médicos, ambientalistas, de todo, porque digamos, es una máquina que tiene 27 kilómetros de circunferencia y tiene 60 kilómetros de conductos de aceleración de partículas. Quiere decir que es una máquina enorme, subterránea, 100 metros bajo tierra, con todo tipo de cosas. Y que parte están en la superficie, entonces para no estropear el ambiente hay que camuflarlas, digamos, ¿no? Es decir, es todo ciencia ficción. Claro. Bueno, ¿qué es lo que hace básicamente? ¿Cuál es su trabajo de esta máquina? El trabajo de esta máquina es acelerar las partículas subatómicas, o sea, un átomo tiene un núcleo y electrones que circulan. Entonces, ese núcleo está compuesto por otras partículas, pero toma protones y neutrones, que son los que están en el núcleo, o electrones, los separan, o sea, es una máquina que las separa, después las aceleran, o sea, que las llevan a una velocidad cercana a la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo, es una velocidad muy alta, y las hacen chocar de frente, tratan de hacerlas chocar de frente. ¿Para qué? La energía concentrada es tan elevada que en el choque es como que se disuelven, llamémosle así, se derriten de tanta energía en el punto, que eso nos retrotrae, imita las condiciones que había en el momento muy cercano al Big Bang. ¿Entiendes? Cuanto más velocidad y más energía hay en la colisión, más nos acercamos al Big Bang. Estamos hablando de millonésimas de segundo después del Big Bang. Esta es la tecnología de hoy. Millonésimas de millonésimas de... Sería como reproducir en forma la formación infinitesimal lo que pasó en ese instante. Claro. Y entender del resultado de lo que sale, cómo evolucionó el universo desde ese momento hasta nuestros días. ¿Cuál sería el beneficio para la humanidad de eso? El primer beneficio es que entender cómo funciona el universo tal cual está hoy sirve para poder tomar decisiones de un montón de cosas, desarrollar tecnologías, etcétera, etcétera. La ciencia no hace las cosas para tener un premio. La ciencia hace las cosas para entender. Es una curiosidad innata en el ser humano. Bien. Sin embargo, poner a 10.000 personas con tecnologías diferentes trabajando en un proyecto en común desparrama conocimiento y cosas favorables para todos lados, absolutamente impensables. Bien, para darle una idea, vamos a lo sencillo, personalmente. A mí me cambió la perspectiva. Lo que para mí era imposible, cambió totalmente. ¿Por qué? Y porque al ver funcionar semejante aparato, yo hubiera dicho que eso es imposible, y ahora digo que es posible. Quiere decir que cuando alguien me presenta algo, antes de decir que es imposible, lo pienso dos veces. Tiene aplicaciones indirectas. A ver, nadie hubiera pensado que al desarrollar el Centro Europeo de Investigación Nuclear y todo esto, hubieran inventado Internet. Internet se inventó en el Centro Europeo. ¿Para qué? Para comunicar a los 10.000 investigadores que están desparramados por el mundo entre ellos. Claro. ¿Qué pasó? Y nos cambió la vida. Claro. Entonces, ¿eso era un objetivo? No,
es una consecuencia. Claro. Bien. Por ejemplo, el hecho de yo haber estado en ese lugar y haber entonces a estar en contacto con la última tecnología, porque ¿qué pasa? Yo sentado en la oficina dentro de ese laboratorio, se me ocurría algo y yo llamaba directamente a la empresa de semiconductores y decía, quisiera un aparato que haga esto. Y me daban bola. Claro. ¿Entienden lo que quiero decir? Eso también corre los límites, porque uno tiene la posibilidad de ir a lo último. Claro. Bien, usted vuelve de allá y llega a la universidad donde yo, porque yo aquí después de mi carrera, a la mitad, después de esta experiencia, volví a la Argentina, la situación económica de la Argentina fue muy complicada, tuve que poner una carcasa de comprivente y carpintería para vivir, aparte de la universidad, y me cansé un día, me vine a Mar del Plata porque mi hermano necesitaba ayuda, y pensé en dejar la carrera, que después al final no pude con mi genio y terminé haciendo el primer laboratorio de investigación acá, que continuó, y ya después, Claro. ya la segunda vez ya lo fui desde este laboratorio y después fueron todos mis becarios de este laboratorio. Claro. Cuando volví acá y traía la tecnología que yo traía, no la podía aplicar, porque estaba muy retrasado. Claro. 7, 8 años después empezaba a poderse aplicar. Eso también le da a uno un montón de actitudes frente a cualquier cosa. Cuando uno tiene un laboratorio de investigación con gente joven y usted lo forma, ya lo forma desde otro ángulo, Claro, con otra perspectiva. Con otra perspectiva. Ya, digamos, aprende que cualquier cosa hay que dejar que las ideas fluyan, que Claro. en una discusión lo mejor es que cualquiera diga una pavada, pero digamos, y que obligue a uno a repensar si esto que está pensando uno, que está metido adentro, no hay otra mejor manera de hacerlo. Mario, esto de acelerar las partículas y que se esté trabajando con velocidades casi de la Límites, luz, ¿no? sí. ¿Puede hacer que cambie la perspectiva de salir de la Tierra y poder llevar eso a viajes hacia el exterior de la Tierra? Miren, yo soy una persona, soy un científico. Y como científico no puedo decir que no, pero digamos yo me baso en los conocimientos que yo dispongo. Y tengo el derecho también a disentir con otros que dicen que sí. No pretendo ser el que tiene la razón, yo lo voy a contestar desde su perspectiva. Desde mi perspectiva. Digamos, hay una cosa que está clara, digamos, varias cosas que son viajes al pasado, imposible. Digamos, la única posibilidad de viajar al pasado, ya pasó el pasado, no se puede ir para atrás. Uh-huh. Para adelante. O sea que todo lo que es al pasado es ficción. Para mí es ficción. Uh-huh. Vuelvo a repetir, para mí, es mi opinión. Hacia el futuro, viajar para el futuro, tampoco. Digamos, lo que sí entiendo que la confusión puede provenir del hecho de que el tiempo depende del observador y depende de las condiciones. Entonces, imaginemos que yo hoy me subo a un vehículo que pudiera ir a la velocidad muy cercano a la velocidad de la luz. O, para que veamos a la escala en la cual nosotros habituamos, una persona que no viaja y una persona que viaja. Una persona que viaja va más rápido que la que no viaja. El tiempo para la persona que viaja es distinto que el tiempo para la persona que no viaja. Pero las velocidades en las cuales nosotros nos manejamos, ese tiempo es imperceptible a lo largo de una vida. Ahora, cuando yo viajo a 300.000 kilómetros por segundo o velocidades muy cercas, la diferencia de tiempo es muy grande. Quiere decir que para un observador que se sube a un cohete y viaja durante 10 años a la velocidad de la luz, cuando vuelve, el tiempo que pasó es muchísimo más corto que los que se quedaron. Quiere decir que
dos personas que tenían la misma edad en el momento, para el que viajó, pasó a lo mejor 2 años. Hay una... Sí, no, sí. pero no me voy a poner en cientificista. No. Bien. Es para que se entienda la idea. Y para el que quedó pasaron 50 años. ¿Se entiende? O si fueron 10 años, pasaron 10 años. Quiere decir que uno se ve y uno está viejo, el otro está joven. Pero los dos están viviendo el presente. No es que uno pasó al pasado o otro pasó al futuro. No, Los dos están viviendo el presente. Son distintos presentes. ¿Se entiende? Sí, sí. La posibilidad de la desintegración y la reencarnación es imposible, digamos, a mi entender, porque, digamos, es posible que yo pudiera, necesitaría energías enormes, porque nosotros tenemos millones de átomos, tanto como estrellas hay en la galaxia, de células, y de átomos tenemos millones y millones. Y desintegrar un átomo se necesita tanta energía que fíjense que para una bomba atómica con una pequeña cantidad realizamos esa energía, podemos desintegrar esos átomos por colisiones internas, generamos esa cantidad de energía. Es tan grande lo que se necesita, pero además se perdería la esencia. Es decir, desarmaríamos la célula, podríamos tal vez, imaginemos que pudiéramos volver a armar lo mismo, pero no vamos a poder armar los recuerdos, no. Claro. Es decir, porque desintegrar es como que es muy difícil. Digamos, si usted me pregunta desde ese ángulo, ese es mi perspectiva. ¿Por qué se llama la máquina de Dios? Se llama la máquina de Dios porque obra de la... Miren que yo todo lo que hablo les muestro cuánta casualidad hay en la vida, ¿no? Bien, resulta que una máquina... la máquina más grande que había antes de esta estaba en Illinois, en el Fermilab, en Estados Unidos. Y es el Tevatron. El Tevatron, en sus colisiones, encontró, digamos, evidencia de que podía existir la partícula que digamos, hipotetizó Peter Higgs. La partícula que explica por qué se pudo congregar los átomos después del Big Bang en esto que nosotros conocemos. Es la que, digamos, permite que las partículas se interrelacionen entre sí. Bien. Entonces, escribió un libro y el libro le puso En búsqueda de la partícula maldita. ¿Por qué era maldita para él? Porque su máquina justo llegaba al extremo y no le daba la estadística. Iba a tomar 100 años o 200 años poder decir, después de analizar, que eso existía. Digamos así. Para que una cosa uno pueda decir que existe, es cuando se repite lo suficiente por encima de lo que es el fondo normal. Bien, entonces escribió un libro, es un premio Nobel, Leon Lederman, escribió un libro, y el periodista que estaba con él, la empresa le dice, mirá, León, con este nombre no vas a vender nada. Y entonces le cambió el nombre y se puso a pensar en búsqueda de la partícula divina. Divina significa esa partícula que estuvieron buscando. Divina, sería divino encontrarla, ¿no? Es decir, fuese el cambio. Bueno, y el periodismo interpretó que la próxima máquina que tenía la energía suficiente para poder tener la estadística era la que iba a descubrir esta partícula. Y que entonces, si descubría la partícula divina, era la máquina de Dios. Claro. Y así surgió el nombre. Y gracias a eso, una profesora me llamó en el año 2009 para que yo dé una charla para sus alumnos porque se enteró que existía un argentino que había estado en la máquina y entonces, y así surgió como yo me puse a difundir este tema y hoy le puedo estar explicando todo lo que estoy explicando relacionado con mi vida. Mario, ¿usted cree en Dios? No contesto esa pregunta, no porque no quiera contestarla, sino porque
invalidaría todo lo que yo hablo cuando hablo en mis charlas. Ajá. ¿Por qué? Porque es suficiente que yo conteste que sí o que no para que entrar en una grieta. Claro. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, esta respuesta me la hizo en una conferencia un católico y le dije exactamente esto. Le dije, mire, tengo la suerte que usted no sabe lo que yo pienso. Y entonces, yo quiero que usted analice lo que yo estoy explicando, independientemente que yo crea o no crea. Claro. Como para que usted entienda que esto no tiene nada que ver con la religión. Esto Claro. es ciencia. Cada uno, después, o cada religión, le dará la explicación, pero en realidad la religión es otra cosa. La religión es lo que uno necesita a nivel absolutamente individual, personal, para construir o encajar sus cosas dentro de la vida. Y hay que respetarlas todas, o sea que no tiene que haber grietas, porque cada uno, nadie tiene la verdad. Verdad, creer que esa es la verdad, es creerse Dios. Claro. ¿Entiendes? Entonces, la verdad está en la colisión de las partículas. Digamos, porque es concreto. Tampoco está la verdad, digamos. Uno va interpretando con las herramientas que tiene hoy lo que va viendo. Claro, pero y es a concreto. medida que van apareciendo nuevos indicios, las va corrigiendo. Y eso es así la vida. Pero la vida, la religión, todos deberían ser así, digamos. Uno, en su capacidad de ir creciendo, va avanzando y la vida ha cambiado en función de lo que uno va avanzando. ¿Y se equivoca? Sí, se equivoca. ¿Y alguien tiene la verdad? No. Y el conjunto es lo que vale. Claro. Bueno, y otra cosa que aprendí, digamos, que fue muy importante en este centro, es que 10.000 personas de todos los lugares del mundo hacen funcionar una máquina a las 24 horas del día, 365 días del año. Y la única manera de hacerlo es trabajando en equipo. Y a los argentinos nos falta esa capacidad. Claro. En Argentina no sabemos trabajar en equipo. En Argentina siempre vemos la grieta. Creo que es el claro ejemplo de que en equipo todo se puede. A ver, ahí trabaja un católico, trabaja un musulmán, trabaja un judío, trabaja, es decir, un ateo, trabajan todos. Claro. Desde la tolerancia y el respeto. Y, digamos, usted se sienta a una mesa dentro del CERN, que da de comer a 3.000 personas, y va a ver de todas las nacionalidades. Y se sientan en la mesa y hay un italiano, un español, un inglés, un francés, un chino, y cada uno habla un chapurreo de cosas y entre todos se entienden y todos están con un objetivo común. Y todos se escuchan. Y hay egoísmos y hay de todo. Las miserias humanas están... Pero digamos, es absolutamente, fue lo que me encantó. Claro. Yo por razones familiares me tuve que hacer cargo hace 15 años atrás, o 17 años atrás, de Tío Curcio, que estaba absolutamente destruido. Y creí que iba a dejar la carrera. Y no pude nunca, y fue un gran sacrificio hacer las dos cosas a la vez. Y fue una gran enseñanza. En realidad, llevar adelante una empresa de esta magnitud y con las problemáticas que había ahí me enriqueció como persona, a pesar de que pensé que me iba a destruir. Y, digamos, muchas de las cosas que aprendí para manejar la gastronomía las aprendí en la cocina del CERN. Claro. Es decir, en mis viajes iba, es decir, cuando iba un mes, 2 meses, una semana yo les cocinaba, es decir, ellos me permitían entrar, yo me vestía, tengo fotos de cocinero, y utilizaba toda la tecnología e implanté toda esa tecnología aquí en Argentina, con hornos especiales, aprendí cómo manejar el frío, cómo abatir mercadería, es decir, porque es la metodología que se hace allá. O sea, y seguro que en lo que fue el recurso humano utilizó esto de trabajar en equipo. Siempre, digamos, el trabajar en equipo fue un fuerte mío, claro, porque lo aprendí allá. Lo que aprendí, por ejemplo, en el restaurante, que no es lo mismo que el equipo de trabajo de investigación, es que en un trabajo de investigación son todos parejos.
Entonces uno sabe qué es lo que tiene que decir, todos entienden. Cuando uno trabaja en un lugar gastronómico, usted tiene el que hace la bacha, el que hace la limpieza, el cocinero, el cafetero, son todos distintos. Y son otras reglas de juego, y la misma palabra dicho a uno no es lo mismo que para el otro. Uno hasta se puede ofender y el otro puede estar chocho con la misma palabra. Claro. Y eso me enseñó a que las individualidades hay que respetarlas y para trabajar en equipo también es un esfuerzo enorme. Es decir, para lograr un equipo en este rubro, uno tiene que tener una gran ascendencia, digamos. O sea, uno tiene que saber ponerse en el lugar del otro, saber lavar en la bacha, Claro. Darle una mano cuando hace falta, y eso toda mi historia de vida me ayudó mucho porque yo nunca me olvidé de dónde vengo. Y como decíamos fuera de cámara, esto transforma su vida y la mía y la de él, ¿no? Por supuesto. Porque uno se va con otra perspectiva. Pero me parece que como para redondear me gusta que la gente que nos está mirando y que vive en la Argentina, nosotros tenemos un potencial enorme aquí, ¿no? No De hay ninguna hecho, duda. sus padres vinieron a buscar eso. Pero nos falta esto, ¿no? De dejar de lado los egoísmos, trabajar en equipo y pensar en el bien común, ¿no? Esto que por ahí a los líderes no naturales que tenemos, porque, a ver, nos hacen falta líderes naturales. No sé si yo creo que hay que entender, como te decíamos, yo he dado muchas de estas conferencias porque me doy cuenta que ayuda mucho a entender un montón de cosas. Y acá no hemos hablado nada de la conferencia. Es decir, la conferencia tiene la base para entender mejor esto que yo estoy explicando. Yo creo que las personas pierden mucho tiempo en mirar las cosas que no les salen, en decidir cosas con mucho tiempo creyendo que uno puede establecer el camino, quejándose cuando hay algo que no les gusta, porque no se dan cuenta lo afortunados que son de estar acá. Y si puede revertir esa situación y darse cuenta de que es una suerte y olvidarse de cuando uno tiene mala suerte, porque además somos parte de este universo y el universo es caótico. Quiere decir que si nos pasa algo, es lo que le pasa al universo, no es que uno tiene mala suerte, es lo que tiene que pasar. Y quizá nos dé la posibilidad de aprendizaje. Bueno, entonces uno tiene que saber que no existen los caminos rectos. No. Que uno puede tener objetivos, sí, me parece bárbaro. Eso quiere decir que puede alcanzarlo, no lo puede alcanzar y puede tener muchos inconvenientes en el camino. Eso tiene que saberlo de por vida. Claro. Y lo importante es ir avanzando, disfrutando lo que está haciendo, aprendiendo lo que está haciendo, porque no sabe cuándo lo va a usar además. Entonces, si uno tiene que limpiar un inodoro, hay que limpiarlo con ganas. Pero ese está loco, este tipo, ¿cómo un inodoro puede ser lindo? Sí, puede ser lindo. ¿Por qué? Porque si uno aprende a hacerlo y lo limpia, no sabe cuándo lo va a usar. Por ejemplo, yo hoy estoy jubilado. Tengo una casa muy grande porque mis hijos se han ido. Mi señora no da abasto. Y yo voy y limpio los inodoros. Y me siento feliz de hacerlo porque estoy ayudando a mi mujer. Porque quedan limpios. Porque cuando viene alguien, che, qué lindo que tenés el baño. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, sí, sí. Es decir, uno está acostumbrado a trabarse, no. Uno tiene que tratar de hacer las cosas que le gustan. Tiene que fijarse objetivos que creen que son los que quiere. Y tiene que hacerlo con todo. Y cuando aparece algo que no le gusta, tiene que hacerlo como si le gustara. Claro. Y si no, el camino objetivo se da cuenta en determinado momento que no es el que correspondía o que no es el que quería, no hay ningún problema porque todo lo que hizo es capital. Claro. Entonces lo que tengo que hacer es cambiar, decir, ¿qué otra cosa me podría gustar? Esto. Y bueno, es esto. Tampoco sabemos si es eso lo que vamos a lograr. No. Pero siguiendo con este tema, es imposible. Yo lo que les he contado en toda esta historia es un capital enorme. Claro. Yo soy un tipo, es tremendamente feliz. No me importa lo que me pase. Claro.
Pero, y no es una cháchara, ¿eh? No sé si se nota. Sí. Es así. Claro. O sea, yo no sé lo que voy a hacer durante el día. Yo me levanto y digo, qué feliz que soy. Otro día más. Claro. Me estoy lavando los dientes. Otro día más que me estoy lavando los dientes. A ver si me entiendes. Sí, ¿Este tipo está loco? No sé. No. Yo estoy así. Es vivir el presente, además, ¿no? Y si hoy, antes no me gustaba cocinar y ahora puedo hacerlo. Y de repente veo que y disfruto cocinando. Claro. Y hago cosas que no me gustan, pero bueno, y es así. Tratar de buscarle el lado positivo a todo, ¿no? Porque lo tiene, y además hay una cosa clara. Sé que me voy a morir. No tengo alternativa. No, claro. Sé que me voy a morir. Y eso también es parte de la vida. Claro. Entonces, no. Si me muero mañana, y bueno, yo hice todo lo que pude. Hasta acá estoy. Y cuando le estoy diciendo esto, no lo digo de acá para afuera. Porque ya yo me conozco. Yo sé que lo que pienso es lo que después hago cuando me sucede. ¿Y qué pasa cuando estas cosas son dichas a los jóvenes en esas conferencias? Bueno, yo podría mostrarte una infinidad de logros de los jóvenes consecuencia de estas charlas. La primera que te puedo contar fue la primera que me pasó, fue cuando di esta charla, que la di desde el CERN a Marcos Juárez. Di la charla, se armó un lío en el pueblo, tuve que darla de nuevo porque querían venir los padres, porque se había armado un lío en el pueblo con los hijos que le habían pedido a los padres y entonces no entendían nada y querían escucharla. Vino hasta el intendente, porque la profesora que creyó que me mandaba un mail y que no le iba a contestar cuando la llamo por teléfono casi se muere, porque la gente piensa que los científicos somos genios, inaccesibles. Bueno, yo siempre contesto todos los mails. Absolutamente. Entonces, se puso con todo, digamos, le inculqué esta idea y entonces consiguió la mejor internet. Y fue y consiguió un internet. Fui a la casa donde llega el internet, porque yo tenía una internet fantástica, el termo donde se inventó era fantástica. Pero para poder dar una teleconferencia necesitaba tener una internet muy buena acá. Ella consiguió Fiber Tele, no sé, una que era de casualidad de canal de TN. Ajá. Y entonces TN manda a alguien a filmar. Yo no lo sé eso, se termina y se acabó. Vuelvo a la Argentina, un día prendo la televisión, en el programa de Guillermo Lobo, Teleciencia, aparece en el mes pasado, en Marcos Juárez, un profesor desde Ginebra, la máquina de Dios, dando una conferencia. Y me veo ahí. Claro. Bueno, no pasó nada, me va a terminar, le digo, Cristina, mira qué pasó. Y después le hacen notas a los chicos. Y uno de los chicos dice, después de haber escuchado esta conferencia, yo no pensaba seguir estudiando, pero me di cuenta que cambié de idea. Voy a seguir estudiando. 5 años después, me llegó un mail diciéndome, señor Benedetti, gracias a usted me he recibido de ingeniero. Claro. Me quiero morir. Claro. Otro tipo decía, después de escuchar esta conferencia me di cuenta que si uno quiere, puede. Eso es lo que genera. Claro. Voy a Mendoza, vi en el liceo militar, di a unos 3.000 chicos en varias sesiones. Me pasaron 3 cosas fantásticas. El abanderado, que lo conozco, de la charla, que sé cuánto, a la otra mañana viene todo vestido de cadete, con otro más, y me paran en la calle. Dice, profesor, dice, queremos contarle algo. Dice, hace 6 años que nosotros teníamos un problema en nuestro grupo, y después de escuchar su clase, anoche, lo hemos resuelto. Esto nos ha cambiado la vida. Claro. La otra cosa que me pasó, viene el director de la escuela y me dice, Benedetti, tengo un problema. ¿Qué problema?
Y los chicos más jóvenes, quieren escuchar una charla suya. Y yo no sé si tendrá algo para ellos. Digo, déjeme prepararla y bueno, ¿qué pienso? Y yo daba de 14 para arriba. Claro. Entonces me voy a la noche, quito algunas cosas, las simplifico, pensando en chicos de 13, 12, 13, 11, 12, 13. Bueno, voy a la conferencia, chicos de 6, 7 años. No. Y ahora, ¿qué me disfrazo? No sabía qué hacer. Bueno, digo, tengo que empezar. Empiezo. Porque la máquina de Dios, no sé, discúlpeme, señor, ¿qué son los agujeros negros? Toda la conferencia se concretó nada más que en contestar las preguntas que me hacían los chicos. Gracias a Dios ya tenía bastante cancha, entonces pude... fue absolutamente fantástico. Los tipos googlearon, claro, a ver qué era, y hicieron preguntas. O sea, la charla que yo hubiera dado para ellos está pensado para mentes que ya las han organizado. Estos no, estos eran libres con preguntas. Fue fantástico. A propósito de esto, hace pocos días hubo un nuevo descubrimiento dentro de lo que es la máquina de Dios. Digamos, lo que han descubierto es lo siguiente, es decir, han descubierto una nueva manera de interaccionar ciertas partículas, que si de ser cierto, cambiaría, digamos, el modelo estándar, que es el modelo que hoy se rige, que está cuestionado por varios. ¿Cuál es el modelo estándar? El modelo estándar son que las piezas fundamentales que existen, con las cuales uno puede construir todo el universo, son 4 partículas, 12 partículas de 3 familias idénticas, con energías diferentes, o sea, son 12, más 4 partículas de fuerza, más un bosón, que es el bosón de Higgs. Ese sería lo que mejor explica hoy el estado del universo. Hay algunas incongruencias. Primero, no es muy simétrico este método, en el universo las cosas son bastante simétricas. Segundo, no explica por qué a medida que la temperatura aumenta en la práctica las fuerzas de la naturaleza se van pareciendo mucho, pero cuando uno sigue usando todas las ecuaciones que relacionan el modelo, no se cruzan en un punto cuando la lógica sería que se cruzaran en un punto y terminan siendo todas iguales. Entonces es una incongruencia posible. Claro. No se entiende por qué, digamos, existe más materia de la que vemos, que se llama materia oscura, que la única partícula que tiene es, no se ve, pero está, por ciertas cosas, no hay una explicación dentro del modelo estándar. Entonces hay modelos que son teorías, hipótesis, que dice que tiene que haber 4 partículas más o 10 partículas más, o de cada partícula, una partícula de materia tiene que haber una partícula de fuerza, no sé, por decirle distintas cosas. Bien. Esta aparición de estas partículas, que todavía no tienen la estadística suficiente, claro. Es decir, en este momento, con todos los años de funcionamiento, llega al 2,5, un sigma de 2,5 y se necesita un sigma de 5, o sea que se necesitaría más o menos otro tiempo igual de funcionamiento para llegar a la conclusión. Digamos, esto que le pasó al Tevatron, que no llegaba a encontrar la partícula divina, es lo que le está pasando ahora a esta nueva partícula. Está apareciendo, pero hace falta la estadística. Cambiaría. Entonces, simplemente también puede ser una fluctuación que después desaparezca, digamos. Puede ser una cosa que no llegue a dar. Si no, podría ser un avance. Lógicamente. Claro. La máquina, lógicamente, sigue avanzando porque sigue corroborando, verificando cosas que están. Hay una máquina de proyecto más grande, hay otra máquina con otra tecnología que se está construyendo en Japón. O sea, tienen el problema que el mundo hoy tiene una crisis económica bastante grande y entonces mantener un centro de este tipo
para logros vistos desde la gente en general, no demasiado grandes, porque no saben, es un problema que tienen, que bueno, la están globalizando más, como para que más países participen. Claro. La Argentina tuvo la oportunidad de participar, yo estuve llevando a cabo esa relación, pero bueno, lamentablemente casi cuando estábamos a 2 días de firmar o de tener una reunión para discutir este tema en condiciones muy favorables para Argentina, no se concretó, quedamos bastante mal dentro del centro. ¿En qué año fue esto? Fue hace 2 años atrás. Ajá. O 3 años atrás. No me acuerdo exactamente. Sí, sí. Era en junio, el 10 de junio del 2013, me parece. 2013, 2014. No, 2013 debe haber sido. Y bueno, esa es la situación. Bueno, profesor, me encantaría seguir charlando. Esto no termina. Creo que la gente puede buscar, puede ver las charlas en internet. Bien, ustedes saben que yo estuve en Azul. Sí, y estuve Olavarría, o sea, está en muchas ciudades del país. Quiero que sepan lo siguiente, yo voy gratuitamente a todos los lugares que me lo pidan. Lo único que solicito es los gastos de viaje y los gastos de estadía, y doy una conferencia por día, no puedo dar más que una por día porque me agotas, digamos, una conferencia que va de los 40 minutos a la hora y media, claro. 1 hora y media es la ideal. Sí. Hay que tratar de juntar la mayor cantidad de gente posible. El Teatro de Azul es fantástico. Sí. Estoy disponible, sigo ofreciéndolo. Está mal que diga que es importante, pero bueno, yo sé cuáles son los resultados y estoy a su disposición para cuando quieran, no solamente de Azul, sino en las cercanías. Es cuestión de ponernos de acuerdo. Este programa se ve en todo el país, así que bueno, la posibilidad también de llevarlo a otros lugares. Bueno, en el país he dado en Mendoza, en Tucumán, en Formosa, en Santa Fe, en San Luis, he dado en Bariloche, he dado un montón de lugares, pero falta mucho todavía. Claro. Y es una lástima que no se aproveche. No tengo problema que se pongan de acuerdo varias instituciones para hacerlo, no hay ningún inconveniente. Y también decir que esto no es solamente para los estudiantes de ingeniería o para los ingenieros, que es abierto al público y desde cualquier punto uno la puede aprovechar. Desde cualquier ciencia, es decir, en realidad la charla explica, cuenta un poco cómo se origina el universo, ya está verificado todo esto que yo digo. Entonces explica en un tiempo relativamente corto toda la evolución del universo, lo que nos hace entender dónde estamos. Y luego hay una secuencia de preguntas y respuestas, donde yo, trato de explicar mi vida y trato de explicar cómo se relaciona mi vida con el universo. Y es ahí donde, a mi entender, el conocimiento de cómo funciona el universo y mi propia experiencia, que es común a la de cualquiera, ayudan a entender cómo tenemos que manejarnos. Entonces, termina siendo una charla donde hace pensar, sobre la vida y la existencia de nosotros. Entonces, desde ahí que para mí es muy importante. Muchísimas gracias. No, gracias.